poeta, su piloto de avión, nos invita a emprender este viaje fantástico para trascender de la vida hacia el más allá. Abróchense los cinturones. Bueno, como lo prometido es deuda, tengo que empezar a hablar acerca de mis experiencias paranormales, /espirituales, /alienígenas tal vez para algunos, como sea, o el sinónimo que encuentran referido a cuestiones casi que inexplicables de la razón inmediata. Bueno, pues aquí les va. Todo lo que existe en esta vida tiene un significado y un significante. Por lo general, el significado puede cambiar, pero el significante siempre será el mismo. Es aquí donde vemos el quiebre de lo que conocemos como lo concreto, para siempre ir reformulando la parte abstracta de la existencia del todo. Estos son los lineamientos generales que mejor funcionan para cambiar, transformar y evolucionar los paradigmas más grandes que sostienen a todo nuestro mundo del aquí y ahora. Comencemos. Cabe aclarar que, como he tenido experiencias extrañas durante toda mi vida, la idea no es hacer un recorrido temporal, ni lineal, ni nada de eso. Simplemente ir contando cada una de las experiencias a modo de historia. Mi tío se despidió de mí. Sucedió hace casi exactamente 10 años. Resulta que mi tío de otra provincia, como 2 provincias al lado, de acá en Argentina, yo estaba en Formosa, él estaba en Jujuy, y sabíamos que andaba enfermo, que andaba con muchas complicaciones. Bueno, básicamente, sin ir más lejos, tenía cáncer de pulmón y ya estaba usando una mochila de oxígeno para poder ayudarle a tener una respiración asistida, porque sí o sí lo necesitaba. En lo personal, les aseguro que no tenía ni idea de lo que eso significaba, es decir, de la gravedad del asunto. Simplemente sabía que sí, que estaba mal, pero tenía entendido que ya le habían dado cierta alta en un momento. Y pues eso, yo la verdad que en mi cabeza recuerdo haber tenido una cena en la casa de otro tío en común, que era justamente su primo, su tío, algo así, porque era como que casi que tienen la misma edad. Para evitar dar nombres, la verdad no sé si ellos quieren que los mencione, por las dudas no lo hago. En fin, yo no sabía qué tan mal estaba mi tío, así que simplemente fuimos a esa cena, esa juntada con esta otra parte de nuestra familia. Bueno, que él tiene de parte de él, pero en nuestra provincia. Hago un pequeño disclaimer porque ahora me vino en duda si fue antes o después. Por lo pronto estoy casi segura que, bueno, obviamente nos vimos varias veces con esta otra parte de la familia, pero no estaba segura si fue antes o después. Entonces, nada, hago esta aclaración por las dudas, pero igual si alguna persona de mi familia luego lo ve, me aclara en los comentarios qué pasó primero. Para mí fue antes y después, por esto que voy a explicar ahora. Honestamente, tenía entendido que ya estaba bien, que ya estaba mejor, que ya había retomado más ánimos o lo que sea. Incluso comentaron que se lo veía mejor. No sé si yo entendí mal. Como que, bueno, él quería seguir fumando y seguir bebiendo alcohol como siempre. La verdad, al final no sé si lo hacía por gusto o porque realmente algo le pasaba en su cabeza. Es decir, capaz que estaba deprimido y nadie se lo imaginaba. O tal vez él mismo ya sentía o ya sabía que se iba a ir. Todos nosotros, ¿no? Tenemos como nuestras debilidades y se dejó llevar por la suya. Entonces, simplemente como para mencionar, mi impresión era esa. Mi impresión era que parecía como que ya estaba todo mejor. Igual, de todas formas, en el general de la vida, directamente, siempre sentí que nunca me pedirían opiniones o cosas así. La verdad es que nadie nunca me preguntó cómo me sentía al respecto, qué pensaba o lo que sea. Al menos no dentro del círculo más íntimo familiar. O sea, lo más probable es que siempre hayan sido otras personas más externas, ¿no? A partir de un primo, tío en adelante, ¿no? Generaciones como más externas. Entonces me acuerdo muy patente que habrá sido entre un miércoles o jueves, era muy en el medio de día de semana,
ya estando en el departamento de mi padre, él y su mujer ya se habían acostado a dormir y yo me quedé pintando mandalas en la cocina. Y estuve haciendo eso toda la madrugada porque no tenía sueño, quería aprovechar de hacer otra cosa, en fin. Llegada a las 5 de la mañana, que en Formosa, a pesar de que sea invierno, amanece muy temprano, porque esto pasó en julio del 2014, ya veía como una pequeña claridad y dije, bueno, aprovecho y me acuesto a dormir ahora. Como para no levantarme tan tarde, es por lo menos, no sé, cerca del mediodía, almorzar, etc. Y aquí es donde ocurre la magia. Ese departamento estaba alquilando a mi padre y era como un dúplex. Estaba en el primer piso, 2 habitaciones, una para ellos y otra para los invitados, y el baño. Y arriba estaba la cocina. Entonces yo estaba en la habitación y la puerta era una puerta rara, no era de madera y no era lisa, tenía como un marco. Era como esas puertas que ponen hacia el patio, digamos, con marco de aluminio blanco y como una especie de vidrio entre medio, o sea, no sé ni cómo explicarlo, pero bueno, era semi-transparente, o sea, como con un blur. No sé cómo explicar esto de la puerta. Cuestión que, como era así, para que tenga cierta privacidad, porque estaba puesta en una habitación donde iba a dormir alguien, ellos le pusieron, ¿vieron esos stickers gigantes de Contact que se usa para forrar cuadernos en el colegio? Bueno, uno de esos de color naranja. Me acuerdo que, claro, toda la habitación tenía como esos tonos, entonces tenía ese color. A ver si dejo una fotito por acá. Más o menos creo que se nota. Al menos el color de las paredes. Aún así, había cierto reflejo que ingresaba por la puerta, ¿verdad? Y tenía justamente la privacidad de que ya directamente, con el vidrio ese medio efuminado, más ese Contact, no solamente que no se veía ni las siluetas ni nada, pero además retenía también un poco el ingreso del sol, porque como era un dúplex, no había una pared entre el primer piso y el de arriba. Había una reja nomás. Entonces cuando llovía un poco, que entraba un poco de agua, pero nada, normal, estaba como bien hecho, pero había una reja. Entonces en realidad sí, era muy lindo porque ingresaban todos los primeros rayos del sol y también se veía todo el atardecer de ambos lados, digamos. Entonces, con esta imagen en su cabeza, cuando me acostaba, la cama estaba puesta, digamos, justo en el lado opuesto de la hipotenusa de la puerta. No sé cómo hablar, chicos, disculpen, pero se entiende, ¿no? Entonces yo podía ver hacia la puerta. La cuestión es que me acuesto, estoy con el teléfono en la mano y primero se me apaga la luz del velador. Seguido a eso, o sea, ustedes están escuchando eso. Estoy a punto de contar lo que pasó y suena esa alarma de la nada. Ese auto estuvo ahí sonando solo y desolado de la nada. No sé, un pájaro le rozó. No hay nadie en el patio. Siempre pasa eso. Cada vez que te puedo decir algo que para mí es importante. ¿Ven lo que les digo de las vibras? It's too high, man. Está todo más que bien. Me encanta cómo funciona esto, chicos. No quiero asustarlos, pero les quiero mostrar, aunque sea auditivamente. Necesito su ayuda, porque el día que tenga una cámara que me pueda enfocar, ya está. Les muestro cómo funciona todo. Yo me acuesto. Eran las 5 y piquito de la mañana. Vamos a decir 5 y pasadas las y cuarto. No llegaban ni a las y 20, casi que ni a las y media, porque estaba el típico de que te acostás, estás con el teléfono un ratito. Se me estaba por apagar porque ya me estaba quedando poca batería, pero antes que eso pasara, se apaga la luz del velador. Me quise mover para poder encenderla y no la pude encender, o sea, no se encendió. Pensé que se había explotado el foco o algo. Entonces me volví para el teléfono y estaba así, y de repente en un momento también se me apaga la pantalla del teléfono. Y ahí no me pude mover más. O sea, estaba acostada, despierta todavía, porque todavía tenía el teléfono en la mano. O sea, lo que estaba intentando hacer era terminar de gastarle la batería para poder dejarlo enchufado mientras dormía. No pude ni terminar de ponerle la alarma, nada, que me quedo ahí en la oscuridad, inmóvil. Empecé a tener una parálisis en todo el cuerpo.
Y a través de esta puerta que les digo, que era la única puerta de ingreso a la habitación, empezó a ingresar un montón de luz, así como si de repente amaneciera. Y yo decía, ay, no, mira la hora que es, pensaba en mi cabeza, ¿no? Como, no, ya está acá el sol. Y yo todavía no cerré mis ojos. O sea, no entraba un montón de luz, pero de repente se veía un montón de luz. O sea, efectivamente, sí se ve, digamos, se ve, pasaba por ahí el sol, digamos, entonces como que sí se veía bastante claro. Por supuesto que no lo suficiente como para incomodar a alguien durmiendo, pero ¿me explico? Entonces con ese mismo reflejo que intentaba moverme para coso y no podía moverme, o sea, el problema aquí era que no podía moverme. Entonces en un momento simplemente, fue todo muy rápido, porque pasó eso de que no pude moverme, de que la luz empezó a aumentar, y de repente escucho así tal cual, 3 golpes. Quise abrir la boca, en mi mente yo dije, pasa, pero al mismo tiempo pensé, no me escucha, no entra, no está entrando, no volvió a tocar la puerta, simplemente que como que esperó esta persona, pero yo en mi cabeza era como que quería hablar y cuando abría la boca, estaba así, estaba paralizada, estaba todo mi cuerpo paralizado, incluso la garganta, es decir, desde el cuello para abajo, incluso las cuerdas vocales. Pero no me sentía mal, no me dolía, no sentía que tuviera como, algo malo, digamos. Simplemente tampoco sentía el cuerpo, de repente mi cuerpo no estaba ahí, pero yo estaba muy atenta y yo veía y escuchaba todo, pero al mismo tiempo escuchaba otras cosas. De esa luz, ni bien se abrió la puerta, entró un rayo de luz que parecía que era mágico, parecía que estaba entrando el sol a la habitación. Veo que ingresa una persona. A todo esto pensaba que era mi viejo que me estaba molestando o que me iba a venir a retar, a decirme, ¿por qué te acostás a esta hora? ¿Entienden la típica? ¿Entienden la programación que todavía tenía en ese momento? Bueno, en ningún momento pensé que esa situación hubiera sido tan mágica como lo que realmente estaba viviendo, pero por supuesto yo estaba ahí, pero al mismo tiempo no lo entendía hasta que vi a este ser al lado mío. Se acercó y cuando recién estuvo justo al lado mío de la cama, ahí entendí todo, porque en realidad es como si yo en un momento, yo también me hubiera girado a ver este ser, pero yo no estaba en cuerpo, ¿me entienden? Entonces, pero yo sí lo vi de frente, ¿verdad? Es decir, es como que vos estás acostado, ¿no? Pero la pared estaba dando, la cama está dando contra la pared. Entonces de repente cuando alguien se te pone al lado de la cama, pero como yo estaba inmovilizada y no podía mover ni el cuello, es como si toda mi visión se hubiera girado esos 90 grados para yo poder ver las cosas de frente, pero yo no sentía que tenía girado el cuello. A eso voy. Es muy extraño lo que estoy diciendo, pero así se sintió. Así fue como lo viví. Entonces, cuando lo veo bien, noto que no era mi papá. Por supuesto que entre medio empecé a tener 1.000.000 de pensamientos de quién es esta persona, de que por qué está acá, qué pasa, qué es lo que, ¿no? Pero en ningún momento sentí miedo, para nada. De hecho, todo lo que podía sentir en ese momento era como una paz, tranquilidad, todo estaba bien. De repente, me sentía tan bien. Y además estaba teniendo una conexión tan pero tan alta, en una vibración tan pero tan armónica y armoniosa, que yo podía escuchar a los ángeles, yo podía escuchar el coro de ángeles y de querubines cantando, yo escuchaba música de fondo, pero no es la misma música que conocemos en este planeta Tierra. Y eso es lo que muchos psíquicos y espiritistas les van a explicar. Debería hacer un video aparte, de hecho, porque ese momento tuvo varios momentos. Luego les voy a explicar en otro video aparte los demás momentos, porque les digo, pasó de todo. Entonces lo veo, me doy cuenta que es mi tío. Al principio sí me dio gracia porque no sabía quién era y cuando me doy cuenta el mostacho, ¿cómo se llama? El bigote. Ahí fue que caigo en cuenta de quién era. Era como que yo le decía gracias por venir a despedirte y no sé qué. Y él en un momento me dijo, ¿por qué hiciste eso? Y es como que nunca me voy a olvidar esa parte porque si bien yo tenía la programación en mi cabeza, para mí ese momento era mágico, ¿entienden? Para mí ese momento, si hubiera sido un sueño, que yo sé que no lo fue,
No, o sea, fue tan hermoso, pero lo que me dijo un poco que por supuesto fue chocante, pero no fue lo suficientemente incómodo como para que yo no intentara abordarlo. Y quise contestarle. Fue como que yo le contesté en mi mente algo. Le dije, bueno, era lo que podía hacer en el momento, ¿no? Era como que trataba, en ese momento incluso ni siquiera estaba segura de qué fue lo que me dijo. O sea, ¿a qué se refería? Era como que de repente las preguntas que se me vinieron fue, bueno, ¿a qué te referís específicamente? He hecho muchas cosas malas en mi vida. ¿Cómo voy a saber específicamente a qué te referís? Pero era como que yo quería escucharlo a él, quería escuchar su respuesta, pero en un momento él simplemente no pudo evitar dejar de escucharme y mirar hacia atrás mío. Y como un poco hacia arriba. Miró hacia mi hombro izquierdo, hacia arriba. Y solo fue que estuvo ahí. Ya no me estaba mirando. Calculo que me estaba escuchando, pero creo que realmente no. Es como que me quedó con tantas preguntas. O sea, como que yo estaba como indagando de repente. Pero yo sé que alguien más... Yo sé que o Dios, o el Espíritu Santo, o Jesús mismo, himself... le estaba hablando porque yo no podía escuchar la conversación que ellos estaban teniendo, pero yo sabía que él estaba ya prestando atención a otra cosa y se notaba que estaba teniendo una conversación porque un poco que se movían sus labios, pero nuestra comunicación siempre había sido mental en todo momento. Entonces, estuvo ahí un ratito, pero él no me dijo más nada, solo lo veía. Bueno, voy a explicar ahora cómo lo vi. Es muy extraño hacer esto porque es la primera vez que grabo lo que veo y pido bendiciones para esto que estoy haciendo y que no se corte porque realmente quiero que todos lo vean, que todos lo escuchen. Ya está, es el momento es ahora. Bueno, ¿cómo se lo ve? Vamos a hablar de esto. ¿Cómo se ven las almas que están retirándose de su cuerpo físico? Por última vez, al menos en esa vida, en esa era. Estaba vestido completamente de blanco. Era como una tela que no era tela. Su piel no era piel, porque en realidad todo era luz. No tenía pies, es decir, no se le veían los pies. Y realmente es como que el cuerpo se movía como se movería un cuerpo físico. Es decir, vieron que los músculos tienen como esa memoria del movimiento que generan. Y en realidad estaba como flotando, ¿no? Era como el pasito ahí de Michael Jackson, pero hacia adelante, ¿no? O sea, es como la imagen mental del movimiento de un cuerpo caminando, pero realmente se acercó como si fuera que estaba flotando. Fue lenta la entrada, o sea, el ingreso fue tranquilo, no vino de una. De hecho, cuando golpeó la puerta esperó incluso a que yo le contestara. Esperó a que yo le dijera que pase, porque yo, o sea, acuérdense de todo lo que les he contado hasta ahora. Yo jamás había tenido privacidad y en ese momento yo tenía 23 años. Entonces yo a los 23 años recién estaba aprendiendo lo que era la privacidad en mi habitación, en cualquier casa de mi padre o madre. O sea, en ese momento yo ya no tenía casa. O sea, para mí mi casa era cuando yo estaba sola, digamos, donde yo viviera sola. Pero ahí en ese momento estaba de vacaciones compartiendo en el espacio de mi padre, para que comprendan esa situación. Entonces yo, claro, o sea, al principio pensaba que era él realmente y tal, pero cuando ni bien ingresó y vi la luz y se acercó y noté que era un espíritu, dije, bueno... Y bueno, todo esto que les cuento, ¿no? O sea, él realmente no me dijo otra cosa. No me dijo otra cosa, mi tío. Solo me dijo eso. A menos de que me haya intentado decir otras cosas. Pero que yo creo que sí. Yo creo que lo más probable es que sí, porque ya les digo, si ya llegamos a este punto de poder ver y escuchar, tenemos muchas cuestiones desbloqueadas. Lo que pasa es que nuestro Padre, o sea, Dios es muy misericordioso. Él no permitiría que nosotros suframos más de lo que podemos aguantar. Y en ese momento yo creo que todos estaban de acuerdo con que realmente tuviera esa visualización, de que yo realmente pasara y atravesara esa experiencia de la mejor manera posible, para que yo pudiera recordarla, porque si yo me hubiera traumado con esa experiencia, nunca la hubiera podido, o tal vez me habría tomado más tiempo empezar a contar estas cosas. Y yo esa experiencia la conté inmediatamente, ni bien pasó.
yo lo conté al toque. O sea, fue una de las experiencias más fuertes en un sentido muy, muy amplio. Algo que me estaba olvidando, pero que escuchando otros videos y experiencias de otras personas, es que sucede que en ese otro plano espiritual, al ser otro plano que no está regido por el mismo espacio-tiempo en el que nosotros estamos, convenientemente todas las almas existen en un mismo lugar al mismo tiempo y en todos lados. Es decir, no es como que están en un mismo lugar, sino que están en todos lados, todo el tiempo. Esto es muy complicado de explicar y aún más de comprender. Por ende, voy a hacer un video para poder explicar los planos de la existencia. Ese va a ser muy divertido. Lo que pasa es que es muy necesario que les explique los planos existenciales para poder entender cómo funciona esto, porque es que solo así los van a poder visualizar mejor. A encontrarse con esta cuestión de que en el plano espiritual no hay tiempo ni espacio, todo sucede todo el tiempo. Entonces, con lo que les voy a comentar ahora, tiene un poco más de sentido, en un sentido más racional, de que tal vez no era que estaba hablando, vamos a decir, con el gran Dios aún, porque todavía estando en la tierra en un plano intermedio, lo más probable es que en realidad en ese momento mi tío haya estado también contactándose al mismo tiempo con sus demás familiares y seres amados, porque pasó eso. Como les digo, era pura luz este ser, todo era luz, no se le veían los poros, todo era luz, en distintas intensidades de iluminación, que hasta parecía que algunas eran un poco más blancas luminiscentes y otras un poco más doradas, quizás, tonalidades de iluminación, por así decirlo. Pero entonces cuando mi tío miró hacia atrás, izquierda, y hacia un poco hacia arriba, sentí que directa, o sea, como que estaba teniendo esta conversación con alguien más que yo no podía escuchar. Yo en ese momento empecé a escuchar más el coro de ángeles y otras cosas, y entonces volvió a mirarme como un segundo más y me dio una hermosa sonrisa. Y así fue que se fue, y luego volvió a mirar y me atravesó la luz de una manera tan cálida, tan... Gracias por ese momento, porque no lloro de dolor, sino de la emoción que me genera. O sea, realmente me pareció un momento muy emocionante. Instantáneamente que me rodeó toda esa luz, vieron como cuando recién se levantan y abren la puerta y salen al patio, digamos, y prenden la luz. Bueno, sentí esa ceguera y tuve esa sensación, ¿no? Como que esa luz me cegó, pero bien, o sea, sin ningún tipo de dolor. No había ningún tipo de dolor, ya ni físico, ni mental, ni nada, ni espiritual. Todo era gozo, pero tampoco era felicidad, era como amor, ¿entienden? O sea, era algo muy mágico. Y todo estaba tan bien, y de repente, pero nada más que me encegueció, y de repente me quedé así y estaba como, bueno, volviendo en sí, digamos, y empiezo a escuchar que se levanta mi viejo. O sea, ahí es como que volví a la habitación, a la cama, me intento mover, me quedo como sentada en la cama, apoyo los pies en el suelo, pero estaba todavía sentada. A todo esto escucho que mi viejo sale corriendo para el baño, sale corriendo, no sé, de un lado a otro, despertando a todo el mundo, y luego viene como corriendo también y me toca la puerta, y me toca igual que como me había tocado el tío. Me tocó 3 veces la puerta y después no volvió tampoco a tocar la puerta, pero yo estaba como volviendo en sí, entonces todavía sentía la garganta como así como si me faltara el aire, pero no era como que me faltaba el aire, sino que estaba muy emocionada y era como que no tenía fuerza muscular o algo así, un poco en shock, y al mismo tiempo no podía hablar fuerte. O sea, yo dije, sí, pasa, se ve que con un volumen muy bajo, no podía proyectar la voz y él no me escuchaba. Entonces empezó a gritarme desde afuera de la puerta y en un momento, pasa, le digo, ya después de varios intentos, y entra y me dice, arma tu bolso porque nos vamos ya a Jujuy, que el tío acaba de fallecer. Y yo lo miro y le dije instantáneamente, sin dudarlo, sin esperar nada, ya sé, lo vi, vino a saludarme, le dije así. Pero se lo dije de manera muy seria, o sea, y destacó esto porque mi padre no me escuchó. O sea, pasó por alto lo que dije, me dijo, sí, como que... Y entonces le digo, lo vi. Intento como contárselo y le vuelvo a decir,
lo vi. Y mi viejo empezó como a no sé qué, y es como que estaba muy nervioso él. Le digo, pará, sentate, le digo. Te quiero contar, le digo. Y le conté y no me creía. En un momento, no sé qué, como que le dolió el oído. Esta parte fue muy extraña. Y este también es uno de los motivos por los cuales tampoco, si bien lo conté, pero solía tener mucho cuidado y justamente también adjuntaba esta situación de que la primera persona a la que se lo dije, cuando no me creyó, se quedó sorda del mismo lado del que se lo conté, porque él se sentó a mi derecha y él no escucha del lado izquierdo. Disclaimer nuevamente, no es que yo esté intentando generar miedo, meter presión o lo que sea. Estas cosas pasan y solamente estoy reproduciendo la realidad. Nada más, ¿qué quieren que les diga? Soy una speaker woman. Pero bueno, ya sabemos que hay entidades positivas y entidades que son mucho más negativas. De hecho, muchas veces las entidades negativas podemos incluso llegar a ser nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros podemos manejar esa clase de energía cuando nos negamos a una situación, a una realidad. Entonces, a partir de ese momento, mi padre empezó a tener dolor de oído, pero al mismo tiempo estaba tan nervioso, estaba tan ansioso por agarrar las cosas e irnos, porque quería él agarrar y viajar él y manejar él en el auto conmigo, porque no quería que la mujer lo acompañara, o no sé, o capaz que ella no podía ir igual porque tenía que trabajar capaz, pero bueno, yo podía ir con él, ¿no? O sea, yo lo iba a ir obviamente lo iba a acompañar, no lo iba a dejar solo. Por fin me dejan estar en una situación así, no iba a decir que no, ¿verdad? O sea, sí, obvio, vamos. Aparte, Jujuy, la verdad siempre tuve mucha mejor relación con mis familiares de allá, entonces, por supuesto, ¿no? Así fue, ¿no? O sea, alzamos nuestras cosas y nos fuimos. Y en todo el viaje, él padecía constantemente de esos zumbidos en el oído, hasta que, bueno, después de un par de meses y años, perdió la audición de ese lado. Realmente no quiero creer que es porque no me creyó. Realmente no quiero creer que fue como una especie de, no sé. Yo lo cuento nada más. Yo no le voy a dar No, pero les digo, ¿saben qué? Él no me creyó a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Y creo que no me creyó casi que nunca. No sé si me terminó creyendo, no sé si me cree ahora. La verdad no sé, nunca me creyeron, así que como yo siempre era la que se hacía. Pero bueno, llegamos a Jujuy. Imagínense que salimos, no sé, como a las 9, 10 de la mañana, a Las Chapas, a cruzar todo el borde norte argentino. Llegamos a la noche, a las 10, 11 de la noche, a Jujuy, al velorio, ya vestidos directamente, etcétera. O creo que fuimos a un hotel, nos bañamos así nomás y fuimos al toque. Fue enseguida, o ni siquiera, creo que fue como muy rápido todo. Y mi tío estaba ahí. Y yo no lo podía creer. No podía creer que todo haya sido tan rápido, porque esta es la parte que no podía creer, ¿no? O sea, obviamente que creía en toda la situación, pero algo que tengo que mencionar es que, acuérdense lo que dije, yo me acosté a las 5 de la mañana. Para cuando mi padre se levanta corriendo a darme la noticia, eran las 7:30, 8, me explicó. Habían pasado 2 horas. En un lapso de 2 horas yo tuve un montón de experiencias y esa es solo una. Por eso es que necesito otros videos para contarle lo que vi y escuché después. Cuestión que, bueno, como para ir cerrando, los detalles de estar, en un velorio, ¿no? O sea, estás en un velorio, te cruzas con todos tus parientes y gente que no conoces, pero la verdad es que la mayoría todos los conocía. Muchísima gente, todo el dolor de la gente, toda esa sensación, esa vibra, los olores, etcétera. Y no podía sacarme de la cabeza lo que me había pasado, así que lo empecé a hablar y ni bien llegué ahí lo empecé a contar. Y en realidad lo empecé a contar porque en realidad fueron mis primas y mi tía la que me lo contó primero, de que también lo habían visto. Bueno, esto también, si ustedes se acuerdan, déjenmelo en la caja de comentarios. ¿Qué fue primero? En mi sensación es que, por supuesto, asumo completamente que mi ansiedad es como, sí, seguro fui yo la primera que les contó la experiencia, lo que yo había vivido desde Formosa. Pero ellas, en paralelo, también habían vivido cosas durante todo ese proceso. O sea, ya desde la madrugada e incluso antes de llevarlo a ubicarlo en el cuerpo en el cajón. De que, por ejemplo, a mi tía, ni bien le avisaron,
Ella vive casi que sola en la casa, o sea, solamente con mi primo. No me acuerdo si mi primo estaba justo, pero eran solo 2 personas que estaban en la casa. La casa de ella era muy grande porque eran una familia grande, pero después varios de sus hijos ya viven con sus familias, entonces como que quedó la casa como muy vacía y era ella nomás con mi primo. Y dice que en un momento ella ya había organizado todo, que había dejado toda la ropa, todo acomodado. Imagínense una señora, ¿no? Esas señoras que son como muy ordenadas, muy así, viste, que les gusta todo con cierto ritmo y cierto orden también. Y además por, bueno, toda la situación, ¿no? Obviamente, se había fallecido el marido. Entonces ella se mete a bañar y dice que cuando sale estaban todas las cosas revueltas. Que si bien ellos tienen animales en la casa, generalmente cuando estás recién saliendo de bañar, cerrás la puerta con llave y con seguro de la habitación para que no entre ningún animal, porque recién bañado, ¿no? Entonces ella había dejado todo cerrado, no había manera de entrar en esa habitación, ¿me entienden? O sea, todo. Después, hablando con mi prima más grande, me cuenta que mis sobrinos lo vieron, a su abuelo. Entonces me contaron toda la historia, que yo más o menos como para hacerle el resumen, porque esta ya es la historia de Dede, ¿no es cierto? Que vengan ellos y que lo cuenten. Los invito al programa, este va a ser un programa aparte. Claro que en ese momento eran chiquitos todos, ya eran niños todavía. Mi sobrina más grande era adolescente, pero los hermanitos todavía eran niños. Y dice que el tío de repente apareció en el patio de su casa y que que lo vieron, que lo alzó a uno de ellos y que estaban ahí y que lo alzó a uno de ellos. No me acuerdo cuál de los dos, son 2 varoncitos y una mujer, mis sobrinos. Pero tuvo contacto directo con los sobrinos varones. Que bueno, lo mismo quiero creer que fueron los 3 quienes lo vieron. O tal vez los 2 varones lo contactaron directamente y tal vez mi sobrina estaba como tal vez un poco más alejada, lo habrá visto o lo habrá escuchado, pero era como que también estaba ahí. Y nada, ¿no? Ese es como uno le desea lo mejor. Bueno, gente, muchas gracias por venir hasta acá, quedarse, escuchar, formar parte de esta nueva comunidad. Te espero en la caja de comentarios para intercambiar. Acá te dejo otros videos y una lista de reproducción por si todavía tenés curiosidad sobre todo este asunto. Y por si fuera poco, para que sigas disfrutando de todo este contenido supraterrenal. Todavía queda mucho más por contarles, así que nos vemos la próxima.